Una vez más nos encontramos justamente para terminar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ha sido un recorrido por los 6 capítulos, hoy terminamos justamente con el capítulo 6 y gracias a Dios porque hemos aprendido, hemos crecido, hemos conocido más de la palabra de Dios y de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Justamente el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios comienza dando consejos a los hijos y consejos a los padres. El propósito del apóstol es buscar un equilibrio en la relación humana que existe entre padre e hijo, la relación familiar, que sea lo más saludable posible, lo más saludable. Recordemos que le está hablando a hermanos de la iglesia de Éfeso, gente que vivía de otra manera, pero hacía poco había conocido del Evangelio, y esperaba el apóstol que la conducta de ellos, tanto la relación de los hijos con los padres, fuera lo más ejemplar posible. Por eso comienza hablándole a los hijos y les dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. El apóstol cita algunas palabras del mandamiento justamente que nos hace recordar nuestra responsabilidad como hijos hacia nuestros padres. El mandamiento no dice si tus padres son buenos contigo, si hacen lo que tú quieres, si te compran lo que tú pides. El mandamiento no dice eso. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, respétalos, dales el lugar que ellos se merecen, independientemente del trato que nosotros hayamos recibido de parte de ellos. Nuestra responsabilidad es para con Dios y para con ellos también de honrarlos. Luego el consejo va hacia los padres y les dice: ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahora el consejo va hacia los padres para que no provoquen o no enojen a sus hijos. Lo que el apóstol está tratando de decir es: no abusen de la autoridad que ustedes tienen como padres. Ustedes son padres, es cierto, pero la mejor manera de educar a sus hijos es con el ejemplo. No es con el enojo, no es con los gritos, tampoco es con algún tipo de golpe físico, nada, ningún tipo de estas cosas. La mejor forma de educar a los hijos es siempre poniendo el ejemplo, dándoles el ejemplo a ellos de qué es lo que deben ellos proyectarse o hacer en la vida. Por supuesto, nosotros siendo ejemplos como cristianos, también esperaríamos que nuestros hijos puedan seguir ese ejemplo. Así que la responsabilidad es tanto para hijos como para padres de tener un equilibrio en el trato y en la relación que debe haber entre ambos. Más adelante habla también de la relación que debe haber sana entre siervos y amos. Recordemos que esto se daba en aquel entonces, y de cómo los siervos debían respetar y obedecer a sus amos, y de la misma manera los amos respetar y tratar dignamente a sus siervos, porque todos al final, dice el apóstol, somos hijos de Dios y Dios observa todas las cosas, por supuesto. Es decir, ante Dios es a quien finalmente vamos a dar cuenta de todo. La segunda parte del capítulo 6 habla de la armadura de Dios y de la lucha que tenemos nosotros como cristianos. Menciona el versículo 11 en adelante: revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del enemigo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol está recordando que la lucha que tenemos como cristianos no es contra otras personas, no es contra un ser humano, sino contra el que está detrás de estas personas. Es decir, el enemigo utiliza muchas veces agentes para lograr su propósito, su objetivo, que es tratar de desanimar al cristiano, de sacarlo de las filas del cristianismo, de apartarlo de los caminos de Dios y de llevarlo de regreso a donde estaba antes. Entonces a veces utiliza personas, puede utilizar aún parientes cercanos, familiares, puede utilizar instituciones del gobierno, puede utilizar gobernantes, puede utilizar diferentes medios, y hoy en día, en nuestros días, utiliza muchos medios, utiliza medios de comunicación también, utiliza malas influencias, malas amistades,
utiliza diferentes cosas con tal de que nosotros como cristianos nos apartemos del camino correcto. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, nuestra lucha no es contra otra persona, sino contra el enemigo de Dios, que muchas veces utiliza a otras personas o utiliza otros medios, como acabo de mencionar. Es una lucha espiritual, es una batalla espiritual en la que estamos sumergidos los cristianos. Es una batalla espiritual desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, porque salimos del lugar equivocado, del terreno equivocado, y pasamos al terreno correcto, al terreno de Cristo Jesús. Entonces el enemigo se enoja porque no quiere perder personas, no quiere perder gente que se le vaya de su terreno. Así que nosotros ahora que estamos en el camino correcto, debemos tomar toda la armadura de Dios y vestirnos de esta armadura. Dice el verso 14 en adelante: por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. El cinturón de verdad es el conocimiento que tenemos nosotros de la verdad, es decir, el conocimiento de Cristo Jesús. Y la coraza, menciona la coraza de justicia, la justicia de Cristo Jesús. Recordemos que la coraza es justamente la que protege el pecho, el corazón, y la justicia de Cristo Jesús debe protegernos a nosotros también. Es decir, el apóstol nos está diciendo que debemos estar protegidos con la justicia de Jesús, y sigue diciendo, con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. El apóstol está utilizando la figura de un soldado romano. Él conocía a los soldados romanos. De hecho, esta carta la escribió mientras estaba en prisión, en Roma. Él sabía cómo se vestían los soldados romanos para protegerse en las batallas, en las guerras. Y su cuerpo, la mayor parte del cuerpo, iba con armaduras, con partes que iban cubriendo para poder desempeñarse bien, movilizarse bien, pero a la vez defenderse de los ataques del enemigo. Y él dice en el verso 15, con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Es decir, con la disposición de poder caminar, de poder movilizarnos de un lugar a otro como cristianos para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El 16 dice, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Los soldados romanos utilizaban un escudo que tenía más o menos un tamaño de 1,20 m de alto por un ancho de 60 centímetros. Era lo suficientemente grande para protegerse ellos cuando los enemigos lanzaban flechas, que muchas de ellas traían un material que se incendiaba al momento de golpear al enemigo, o caer en alguna vivienda, o caer en algún otro lugar, o en algún terreno, provocaba un incendio. Entonces, justamente a eso se refiere, con el escudo de la fe, es decir, protegidos con la fe que nos va a ayudar a defendernos de los ataques del enemigo. El verso 17 dice, cúbranse con el casco de la salvación. El casco protege justamente la cabeza, que es la parte más importante, justamente debe estar mucho más segura, protegida con el casco de la salvación, y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la espada servía para dos cosas en una batalla, para defenderse y para atacar. Tenía una doble función. Justamente la palabra de Dios debe estar en nosotros, tan impregnada que pueda servirnos justamente para defendernos de los ataques del enemigo. Y también cuando el enemigo nos ataca, decir como dijo el Señor Jesucristo cuando fue atacado en el desierto, en la tentación, escrito está. De la misma manera nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para decir escrito está de la misma forma. Por último, el apóstol menciona la importancia de orar los unos por los otros. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando los unos por los otros. También pide que oren por él, por supuesto. Es muy linda la parte como el apóstol cierra hablando de la oración. ¿Por qué? Porque es necesaria, porque es importante, porque aún en los tiempos que estamos viviendo, con más razón necesitamos orar, depositar nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Dios, y orar los unos por los otros para que Dios nos fortalezca en los tiempos que vivimos y en los tiempos venideros. Que Dios te bendiga.